Me dejaron comida de la que hice. Bien, a comer. Todavía no he empezado a entrenar. Voy a empezar a entrenar en unos 15 minutos. Pero como ya preparé el café, me lo estoy tomando. Y todavía tengo que acomodar acá las cosas para entrenar. Tengo que sacar la bicicleta, las colchonetas y eso. Pero ya nos estamos motivando. Hoy el entrenamiento va a ser sobre plancha y empuje, así que hace falta el café. Bueno, por si acaso, yo no tomo preentrenos, solo tomo café. Entonces, para los que tenían esa pregunta, ahí tienen la respuesta. Nos vemos en el entrenamiento. Estamos el día de hoy con el entrenamiento enfocado a planchas. Una de las debilidades que creo que tengo es al intentar sostener la plancha, esta fuerza de hombros me cuesta un poco, o por lo menos yo siento que me cuesta, y mientras progreso hacia tener una buena full planche, estoy implementando ahora este ejercicio que es tratar de bajar lo más que puedo con el hombro recto y volver a subir. Eh, Estoy usando las bandas elásticas para hacerlo lo más fácil que pueda. De hecho no voy a no voy a levantar las rodillas, o sea, no voy a estar todo en el aire. Solamente estoy usándolas para sujetarme aquí el estómago. Y sería es como una especie de posición de plancha de rodilla, pero la idea es bajar y subir. Eh, Vamos a probar con la serie uno. Uno, dos. Creo que las voy a hacer de a tres. Tres. La idea aquí es tratar de bajar lo más posible con con el brazo recto, llegar lo más abajo y volver a subir, siempre intentando tener los brazos rectos. Luego voy a ver en el video si en verdad los tengo tan rectos o un poco doblados, pero esa es la idea. Si ves que lo doblas mucho, es mejor que busques una banda más, más gruesa para poder ayudarte. Yo la estoy sujetando un lado con las rodillas y el otro lado me lo pongo acá en el estómago. Quizás si te es muy difícil puedes ponerla doble en el abdomen. Estuve probando también dependiendo de la banda que tengas. Esta es la serie 2. Vi en el video anterior que estaba haciendo doblando un poco los codos, así que otra prueba que voy a hacer ahora es colocar la banda más atrás. La estoy sujetando de las paralelas arriba, así que si la pongo más atrás creo que me va a dar un poco más de tensión. Aquí sería como para usar la misma banda. Quizás si me lo pongo un poco más acá también me puede ayudar. Vamos a ver. Vamos.
Uno. Aquí también las muñecas se forzan un poco. Dos. Tres. Aquí creo que se sintió parecido al anterior. No sé si cambió esto mucho. Mientras descanso, voy a pensar si sigo así. Si sigo así mientras o hago una pequeña modificación. Lo, lo bueno yo siempre le recomiendo a los alumnos y a las personas que entrenan que se graben sus entrenamientos de vez en cuando. A veces es tedioso grabarse, pero por lo menos los ejercicios importantes, así no sea para mostrárselos a nadie en las redes sociales, sino para ustedes mismos, es ideal grabarse para que puedan chequear después las posturas que hacen, si lo están haciendo bien, a veces uno piensa que lo está haciendo muy bien o muy mal y cuando ves el video ves que los estás haciendo de una manera que no pensabas, ya sea para bien o para mal. Entonces esto te sirve para rectificar, hacer las correcciones que necesitas, también para motivarte tú mismo, ver los progresos que tienes semana a semana o mes a mes. Entonces, dale, grábate si puedes. Si es en un lugar público, trata de molestar a los demás lo menos posible. Pero siempre es importante para tus chequeos y para tú mismo ir avanzando. Ya voy a hacer la serie 3 después del descanso. Ahora la serie número 3. Voy a optar esta vez por colocarme una parte de la banda en el pecho y la otra en el abdomen, para ver si de esta manera me sale un poco mejor. Y también voy a no a, o sea, separar, voy a apretar las paralelas, pero permitiendo que puedan girar un poco, porque también si se tranca mucho la muñeca, creo que eso restringe un poco, además de que si no tienes tanta flexibilidad en esa parte, te puede molestar un poco más. Ya, vamos. Uno, agarrar un poco más adelante. Dos. Tres. Creo que de esta manera fue un poco más fácil. Eh, Ahí lo verán en el video si llego más abajo o más derecho que antes. Eh, Voy a intentar hacer la otra de esa misma forma. Esta es la serie 4. Vamos a probar. Esta es la última. Bien. Vamos. Uno. Dos. Si levanto un poco las rodillas se pone más difícil. Creo que
Me sale mejor así. Se pone un poco más pesado, pero apoyándome más en los pies me es un poco como más fácil el volver. 3. Uf, sí. Bien. Eh, Este ejercicio lo había probado una vez, pero hace tiempo. Y me acordé y lo estoy volviendo a incluir en el entrenamiento. Eh, para estos ejercicios de plancha, también unos que hice previamente para muscle ups, lento, hay que, hay que ir poco a poco. Si eres principiante, te recomiendo no exagerar en los rangos de los ejecuciones de los ejercicios, porque a veces eso es lo que no te permitirá después recuperarte y entrenar tan fácilmente, ya que puedes recuperar el bíceps, el pecho, los tríceps, la espalda, pero si te duele un poco la muñeca, entonces vas a estar parado solo por un dolor de muñecas. Y mejor si tratas de ir poco a poco con los rangos de movilidad, y a medida de que vayas obteniendo más fuerza y más flexibilidad, vas progresando y dándole más, aumentando los rangos posibles. Bien. Cerré la ventana porque hay mucho ruido. Hay una construcción afuera. Eh, lo malo es que están haciendo más de 30 grados. Entonces me estoy debatiendo entre que se escuche más, o sea, que se escuche con menos ruido, o pasar más calor. Pero bueno, así es todo. Vamos con la primera serie de eh, push-ups en plancha con bandas. Me estoy colocando una en aquí abajo de las rodillas y la otra en el pecho, entre el pecho y el abdomen. Ya, vamos a ver. La idea, vamos a ver cuánto puedo hacer entre 3 y 6 repeticiones, espero, con esta banda. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, vamos a descansar y volvemos con la segunda serie. Sigo con la segunda serie. Creo que no me la puse. Bueno, vamos a probar. 1, 2, 3, 4. Bien. Trato de acomodar la postura. A veces no puedo completamente, pero intento acomodar la postura. Y siempre lo importante pienso que es no tratar de hacer algún movimiento extraño. Por ejemplo, mover un lado más que el otro, intentar moverlo los dos al mismo tiempo. Concentrarte un poco en los músculos que estás moviendo. Eh,
no sé si específicamente los músculos, pero pensar en la parte del cuerpo que está haciendo el movimiento y hacerlo, tratar de, de usar esas partes y no solo, porque muchas veces cuando no podemos pensar, tendemos a apretar el cuello, la cara, a tensar todo y eso después nos puede doler la cabeza o tener alguna lesión en esta área. Entonces, si ves que está demasiado difícil, usa una banda más gruesa. Aquí realmente para un entrenamiento a largo plazo, no importa, olvida el ego y el orgullo. Eso te puede evitar muchas lesiones. Si ves que no puedes sin banda, utiliza una banda. Y si ves que estás usando una banda muy delgada, no importa, ayúdate con una banda más gruesa, que es tu cuerpo, tienes que cuidarlo. Y el que se va a lesionar va a ser tú, no otro. Tengas, quieras tener un orgullo, ser muy orgulloso, no, eso no importa, igual puedes lesionarte. Entonces, mejor reducir el riesgo en lo posible. Momento de la serie 3. Son 4 series. Puede hacer 3 ejercicios hoy. Ya hicimos el primero, que era eh, tratar de bajar la plancha con el brazo estirado y hacer la elevación del brazo. Ahora push-ups en plancha pero con banda, para ayudarte. Y el último ejercicio van a ser mantenciones de eh, plancha con banda. Eh, Vamos. 4. Bien. Van 3. Momento. Van 3 series, falta una. Si te está gustando el entrenamiento o alguno de mis consejos te parece útil, si has aplicado algo de esto, eh, si quieres suscribirte, darle like, también puedes comentar en la descripción o compartir a alguno de las personas que crean que le pueda ser de utilidad el entrenamiento. Falta una. Queda la última serie de las flexiones en plancha. A veces lo más engorroso es ponerse la banda y tener cuidado de que no te golpee la banda en la cara. Vamos con la última. Uno, dos, tres, cuatro. Esta creo que fue la de peor postura, pero se hizo. Ya me estoy cansando. Falta mantención de plancha. Creo que voy a usar esta misma banda. Eh, a ver si puedo durar quizás unos 10 segundos. Si no tienes bandas, pudieras hacer lo mismo que yo estoy haciendo, pero en limb planche, que sería eh, de rodillas. En limb planche, pero de rodillas. Eh, Así
así tratas de hacer los mismos movimientos. Si puedes hacerlo en limb planche, que sería con los pies tocando el suelo y las rodillas elevadas, hazlo así. Si puedes hacerlo, si te es muy difícil, hazlo de rodillas y ahí haces el movimiento. Bien. Ok, ahora voy a empezar con las mantenciones en plancha. Serie 1. Voy a empezar colocándomela aquí en la rodilla y si me es muy difícil, después la paso para la parte de atrás de los pies. Vamos. Creo que hice como 9-10 segundos. Después, a veces uno cuenta mentalmente los segundos y cuando revisas en las grabaciones es como la mitad del tiempo. Como que si el tiempo pasara súper lento cuando lo estás haciendo y cuando cuando es el mal el mal de los calisténicos cuando nos grabamos, cuando hacemos el ejercicio isométrico, pensamos que estamos durando 3 4 5 10 segundos y cuando vemos la grabación duramos la mitad o menos de lo que creíamos. Casi siempre pasa. Si a ti te ha pasado, déjame en los comentarios tu anécdota. Bien, voy con la segunda mantención. Haré 4. Vamos. Bien. Hacemos 2 más y terminamos el entrenamiento de hoy. Cada vez que cambio de posición de la cámara tengo que mover algunas cosas. Eso es lo malo de entrenar en un espacio pequeño, pero lo bueno es que se puede entrenar. Esta es la mantención número 3. Bien. Vamos. Bien. Falta una para terminar con este sufrimiento y después a almorzar. Normalmente entreno en las tarde-noche, pero como tengo que hacer un entrenamiento, una clase de calistenia a varios alumnos, estoy entrenando ahora para poder grabar bien y entrenar bien también. Ok, esta sería la
última del día de hoy. Así habré hecho 3 ejercicios y 4 series por cada ejercicio. Bien. Vamos. Nueve, 10. Estaba difícil. Bueno, ya terminamos el entrenamiento de hoy. Estuvo sufrido. Si tienes, estoy cansado. Si tienes comentarios, dudas, déjalos en la descripción, en la sección de comentarios. Te agradecería si puedes compartir este video con más personas para que YouTube vea que tengo videos con cosas importantes de entrenamiento que aportar. La idea es que todos podamos avanzar en este mundo tan agitado donde a veces no tenemos tiempo para entrenar con el trabajo, la familia, los que estudian, los estudios. Entonces, si se puede, siempre puedes buscar un tiempo para entrenar y motivarte, ya sea poco tiempo, pero varios días, o haces entrenamientos más largos, pero menos días para que puedas descansar. Planifícate para que te sea divertido entrenar y puedas ir progresando poco a poco. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos en el siguiente entrenamiento. Chao.